Hablando del Salmo 43, hoy quiero compartirles para ustedes acerca de este salmo. Vamos a leer el Salmo 43. Vamos a leer el Salmo 43, son 5 versículos. Maravilloso este salmo, son 5 versículos. Lo voy a leer para ustedes desde la versión Biblia de las Américas. La versión Biblia de las Américas. Dice: Hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa contra una nación impía. Líbrame del hombre engañoso e injusto, ya que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré al altar de Dios, a Dios, mi supremo gozo, al son de la lira. Te alabaré, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es mi salvación de mi ser y mi Dios. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Vamos a orar. Dios Padre, bendito seas por tu piedad, Señor. Gracias porque en estos 5 versículos podemos identificarnos con el autor, alguien que está orando para que tú lo rescates, alguien que manifiesta confianza, pero al mismo tiempo manifiesta debilidad en la mente, Señor. Como una aparente fe, pero al mismo tiempo incredulidad, Señor. Y así somos débiles muchas veces en este recorrido, en esta vida de la fe, Señor. Padre, ayúdanos a entender este texto, ayúdanos a meditar en él. Ayúdanos a tener un corazón humilde para escuchar tu voz, Señor. En medio de las distracciones que pudiéramos tener en este día o las preocupaciones de lo que se acerca mañana lunes, Señor, no queremos que sea de tropiezo para atender tu voz y tu palabra. Por favor, Dios, ten misericordia de nosotros y trae tu luz, tu presencia, tu esperanza a través de la palabra de este predicador. Te pido, Dios, que no tengas en cuenta las muchas debilidades que yo tengo, en especial cuando hablo y me distraigo, me confundo, para que tu pueblo sea edificado, Señor. Tú has prometido edificar y santificar a tu pueblo por medio del lavamiento de la palabra. Confiamos en tu promesa, Dios, y a eso nos aferramos. Bendito seas, Señor. Amén y amén. Hoy quisiera hablarles de un tema, creo que no es difícil de entender teológicamente. Ustedes lo comprenden, pero desde la práctica, más bien muchas veces ¿cómo decirlo? Nos equivocamos en permanecer practicando este tipo de actitud que es una característica del cristiano. Hoy quiero hablarles, y es el título del sermón, la alegría permanente en el cristiano. La alegría permanente en el cristiano. Como les decía, no es un asunto teológico que ustedes no comprendan, el asunto de la alegría o el gozo, como la Biblia lo define. Pero cuando hablamos de que la Biblia nos llama a permanecer alegres, gozosos, recuerdan lo que Pablo dice, ¿no? Regocíjate siempre, te digo una vez más, siempre regocíjate en el Señor. No es nuestra actitud constante. Como cristianos, según las situaciones que tengamos, somos llevados por las emociones, por las circunstancias, y no permanecemos en una actitud de alegría, Por eso quisiera tocar este tema, sobre todo en una época donde las preocupaciones aumentan, los contagios están a la vuelta del día, la posibilidad de morir es latente, la de nosotros, la de un familiar, las economías se tambalean porque obviamente estas medidas afectan las finanzas de todos nosotros, y todas estas circunstancias dificultan el permanecer alegres. Por eso quise tocar este tema para compartir con ustedes, aprovechando de que estamos en nuestros hogares, y hacer un alto a la serie del Evangelio de Lucas. La alegría permanente en el cristiano. Pero lo primero que quiero hablarles es precisamente sobre la alegría. Cuando la Escritura habla acerca de la alegría, dice que es grande, que es abundante, que es superior, que debe estar informada, que es sustentada por la palabra, que es indecible, que está llena de gloria y de admiración. Ustedes recuerdan cuando, por ejemplo, el apóstol Pedro habla de un gozo inefable, una alegría indescriptible, sublime. Son unos adjetivos que utilizan las Escrituras
para describir a la alegría. No es como el mundo percibe a la alegría. ¿Cómo el mundo percibe la alegría? Yo el primer punto que quisiera tocarles es que pudiéramos hacer una comparación entre la alegría del mundo y la alegría que la Biblia describe. Bueno, la alegría del mundo es un asunto completamente diferente. Cuando tú piensas en qué se satisface el mundo, en cuál es el gozo que el mundo siente, está completamente apartado de lo que la Biblia quiere decir. En primer lugar, para el mundo, la alegría proviene de ¿dónde? De la satisfacción de sus placeres terrenales, ¿no? El mundo busca la alegría en la satisfacción de sus deseos terrenales. Tienes un deseo lícito de viajar, ahí es donde tú hayas únicamente alegría. Tienes un deseo de prosperar económicamente, ahí es donde únicamente hayas alegría. Tienes un deseo de ser, ya no hablemos de deseos lícitos, sino deseos ilícitos. Tienes un deseo de tener pluralidad de pareja, ahí es donde ellos buscan su alegría. Tienes un deseo de los vicios, ahí es donde ellos buscan su alegría, que en realidad vienen a ser unos estados de euforia, pero eso es para lo que el mundo es. ¿Qué dice la Biblia qué dice la Biblia acerca de la alegría del mundo? Porque la Biblia también habla acerca de la alegría que es según el mundo. Ustedes, por ejemplo, miran el libro de Eclesiastés y van a encontrar varios pasajes. Por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 2, versículo 10, o en el capítulo 11, versículo 9. En estos versículos vamos a poder ver que el gozo terrenal, la alegría terrenal, es aquella que se regocija siguiendo los impulsos de su corazón. Esos deseos internos naturales que tiene todo ser humano es lo que el mundo usa para hallar y seguir la alegría o satisfacción. La Biblia nos dice entonces que el mundo busca su alegría siguiendo los impulsos de su corazón. Bueno, y todos sabemos que seguir el corazón no siempre es el mejor consejo, ¿no? Ahora, pudiéramos definirlo como una pasión, un anhelo, un deseo, o quizás más bien una lujuria por algo. Eso es el gozo para el mundo. Eso es un gozo terrenal que está conectado completamente con el cumplimiento de los deseos terrenales. Pero, por ejemplo, miren Proverbios 14. Proverbios 14, creo que es el versículo 11, el versículo 10, dice que ese gozo es engañoso, porque el fin del gozo puede ser el dolor. ¿Cuántas personas, por ejemplo, cuántas personas por buscar el gozo en el mundo no terminan adoloridos? ¿Quieren un ejemplo claro? El deseo de poder, de dinero, de una vida de opulencia y abundancia no ha terminado con muchas personas en la cárcel porque sencillamente se fueron en el término colombiano, mulas o de narcotraficantes a llevar droga a otros países y terminaron presos. ¿Cuántas personas con el deseo de hacer lo malo, de tener una vida también de opulencia por satisfacer esos deseos de abundancia, no terminan en hurtos incluso virtuales? Yo recuerdo hace unos años atrás que me sorprendí mucho de ver a un compañero del colegio. Fuimos muy amigos en primaria cuando se descubrió que pertenecía a una banda que delinquía con hurtos virtuales donde robaban las cuentas bancarias. Y aparentemente no parece algo malo porque tú no estás usando un arma. Pero ese deseo constante de riqueza y de opulencia lo llevó pues a tomar estas malas decisiones. Entonces podemos ver que para el mundo esa búsqueda, según Proverbios 14, de gozo puede terminar en dolor. La gente constantemente quiere y quiere más y se apresuran hacia ese querer. Está impulsada por esos deseos o esos impulsos. Quieren satisfacer esos deseos y muy a menudo, poco después de haber satisfecho esos deseos, se convierte en dolor. Es una alegría de corta duración. Es un placer que tiene un límite, un placer que es efímero, que se acaba. Es tan buena esa alegría por el momento que dura el placer. Para ellos la alegría es inmensa mientras que el placer está presente. A lo que el placer se termina, se acaba la alegría. Quizás pudiéramos compararlo como un chicle, ¿no?
El chicle es sabroso hasta que tiene el sabor, se termina el sabor y se acaba el uso del chicle. Puede ser una ilustración de lo que es la alegría para el mundo. Ellos tienen unos momentos altos de alegría, pero se acaba el placer del momento y se termina la alegría. Por eso, por ejemplo, por eso en el libro de Job, en el capítulo 20, versículo 5, dice que el gozo de los impíos es momentáneo. Job capítulo 20, versículo 5 dice que el gozo de los impíos es momentáneo. Cuando el placer termina, el gozo desaparece y muy a menudo pasan del placer al dolor. Pasan del placer al dolor. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículos 6. Dice que la alegría mundana es como encender leña, simplemente se quema. Llega un momento en el que se quema. Ahora, nosotros no estamos hablando de ese tipo de satisfacción de placer, no estamos hablando de ese tipo de alegría. No quiero hablarles de esa alegría que es según el mundo. Ni siquiera algo que se parezca a eso. Tampoco estoy hablando de algo que tenga que ver con la personalidad. No es mi idea hablar de la alegría que tiene que ver con la personalidad de las personas, obviamente. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes saben, hay personas que son más alegres, efusivas que otras. Hay personas que viven con la sonrisa de oreja a oreja todo el día, pero es propio de su personalidad. Hay personas que son optimistas siempre. Son personas que siempre ven el vaso medio lleno. Y no me refiero a ese tipo de personas o a ese tipo de alegría que proviene de la personalidad. No es de aquellos que nunca están malhumorados. No se trata de ese tipo de alegría. No se trata de ese tipo de estructura psicológica que te genera a llevar siempre con una mente positiva. No estamos hablando de una característica natural. Es algo más bien que se aleja de todo eso. No estamos hablando de un enfoque de pensamiento positivo, en el que se intenta recrear tu propio mundo de fantasía, de cosas positivas, en medio de una realidad negativa, ¿no? Ese enfoque psicológico de que piensa positivamente cuando las cosas están saliendo mal. Piensa positivamente aunque las cosas estén saliendo mal. No estoy hablando de ese tipo de alegría o de personalidad, no. No estamos hablando de juegos mentales. No estamos hablando de que cambia tu enfoque de pensar. No se trata de eso. No estamos hablando de algo natural que provenga del ser humano. Más bien quiero hablar algo que trasciende todo eso, que va mucho más allá, que es algo que permanece en el tiempo y permanece sin importar las circunstancias que sean. Hay una alegría que solo el cristiano, escuchen esto, hay una alegría que solo el cristiano vive, experimenta y es permanente. Por eso el título del sermón, la alegría permanente del cristiano. Hay una alegría que solo el cristiano puede gozar, disfrutar y permanecer en él. Es eso que describe, por ejemplo, Gálatas 5:22 como una obra del Espíritu, ¿no? Es un fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, ustedes recuerdan, paz, paciencia, benignidad, amor y gozo. De eso quiero hablarle a ustedes, esa alegría que proviene como una obra del Espíritu. Incluso miren las palabras de Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 17. Él dice que el reino de Dios, ¿qué es? El reino de Dios es justicia, paz y gozo. ¿Que proviene de dónde? Del Espíritu Santo. Entonces estamos hablando de un gozo espiritual, de una alegría que proviene del Espíritu Santo. Tenemos una paz espiritual, tenemos una justicia espiritual, tenemos un amor espiritual. Tenemos un amor que no es terrenal, tenemos una justicia que no es una justicia propia, tenemos una paz que no es la paz que el mundo da, tenemos una alegría que es diferente, es una alegría profunda. No es el tipo de alegría que conoce el mundo. Viene de Dios por medio de Cristo y es aplicada por el Espíritu Santo. Ninguna circunstancia, escuchen bien, ninguna circunstancia, ningún evento debe causar la ausencia de esa alegría. Nuevamente, hacer una obra del Espíritu que permanece en nosotros. Ninguna circunstancia debe causar la ausencia de esa alegría en el cristiano. Pastor, estás hablando de
algo muy bonito, pero muy lejos de la realidad. Nosotros sentimos, lloramos la pérdida de un familiar, nos entristecemos. El mismo Pablo en Romanos dice, alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloren. Sí, es verdad, de forma exterior expresamos sentimientos y las emociones. Fuimos creados con las emociones. El mismo Jesús lloró en la muerte de Lázaro. Pero tú puedes manifestar tus emociones externas sin perder el gozo y la alegría interna. Es lo que la Biblia nos muestra. Tú vas a manifestar tus emociones externas, vas a sentir compasión cuando ves a alguien mal, vas a compartir un abrazo, una lágrima, un momento de dolor en la pérdida de un familiar. Pero tu alegría y tu gozo interno como obra del Espíritu va a permanecer. No debe ser ausente. Por eso Pablo insiste, regocijaos, regocijaos siempre. Yo les digo, alégrense, alégrense siempre. No una sugerencia, no una indicación, sino un mandato. Un mandato es lo que Pablo quiere decir con eso. Teniendo claro, entonces, que no queremos hablar acerca de la alegría que es según el mundo, que es efímera, que se basa en el placer, como se le ofreció a Moisés. Ustedes recuerdan, en Hebreos se dice que Moisés rechazó el placer momentáneo del pecado, rehusándose a ser llamado hijo de Faraón, hijo de la hija de Faraón, poniendo los ojos en la gloria eterna para continuar su vida. Es precisamente ahí fue donde Moisés halló el gozo, apartándose de esos deleites terrenales, pueden ser lícitos o ilícitos. Lícitos o ilícitos. No se trata de un tipo de pensamiento o de personalidad, sino más bien de una alegría que proviene de Dios. Y es mi deseo esta mañana, más que hablar acerca de la alegría, es hablar acerca de la permanencia en esa actitud de alegría, en esa condición del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué el cristiano abandona ese estado? Una de las ventajas que he tenido de ser pastor es que he podido formar relaciones significativas con muchos de ustedes. Con gran parte de ustedes he podido alegrarme cuando ustedes están alegres y entristecerme cuando ustedes están tristes con ustedes. He podido conocerlos a fondo a muchos de ustedes, he conocido sus debilidades, sus fortalezas, he conocido sus victorias y también sus derrotas. Y sé que muchos de ustedes no viven constantemente en esa actitud de alegría. Sé que más bien viven según las alegrías de lo que les da placer, aún lícitamente. Se sienten bien cuando laboralmente consiguen algo, se sienten bien cuando las cosas en el hogar funcionan bien, se sienten bien cuando no. Ok, creo que se paró, pero de pronto se les va a parar. Pero aquí estamos. Ustedes saben, como dice un amigo, la tecnología en el tercer mundo, como dice un amigo. Ok, les decía, ¿es extraño para el cristiano perder ese estado de alegría? No, no es extraño. ¿Somos los únicos? No, no somos los únicos. Vemos varios ejemplos en las Escrituras. Y el Salmo de esta mañana, el Salmo 43, es un ejemplo de eso. Un hombre que está sufriendo una circunstancia. El versículo 1 es el ejemplo de lo que está sufriendo el autor de este salmo. Él está pidiéndole a Dios, le está diciendo, defiéndeme en contra de esta nación impía, defiéndeme de la gente impía, defiéndeme del hombre engañoso e injusto, me están persiguiendo. Defiéndeme, Dios. ¿Cuál es la circunstancia que lleva a esta persona a sentirse oprimida o en depresión? Bueno, la persecución. El autor de este salmo está siendo perseguido y esa circunstancia lo hace sentir desesperado, según el versículo 5, lo hace sentir turbado, que es otra forma para decir preocupado, inquieto, deprimido o triste. Preocupado, inquieto, deprimido o triste. Hay una circunstancia que es el peligro de muerte que lo hace sentir triste, deprimido, preocupado. Es decir, sale de ese estado de alegría constante para estar en un estado de depresión o preocupación. Su contexto es la persecución, la persecución, la persecución. Ustedes y yo tenemos diferentes contextos que nos sacan de ese estado.
llega la escasez, llega la enfermedad, llegan las tentaciones, llegan las caídas y todo ese tipo de estados nos alejan de la alegría, nos alejan de la alegría. ¿Qué es entonces, según el ejemplo de este autor, del Salmo 43, lo que deberíamos hacer? Bueno, él nos da dos acciones que tenemos que hacer, dos acciones para que nuestra alegría sea permanente en realidad. ¿Cuáles son las dos acciones? Orar y predicarnos a nosotros mismos. Orar y predicarnos a nosotros mismos. La oración lo vemos en el versículo 2, versículo 3 y versículo 4, y el predicarse a sí mismo lo vemos en el versículo 5. Entonces, ¿cuál es la oración que debemos hacer? ¿Qué tipo de oración deberíamos hacer cuando las circunstancias nos alejan de esa alegría permanente que debe tener el cristiano? Bueno, la primera que deberíamos considerar en nuestra oración, según el versículo 3, es que tenemos que orar por tener luz y verdades espirituales. Orar por tener luz y verdades espirituales. Miren lo que dice el versículo 3 al inicio. Envía tu luz y tu verdad. Envía tu luz y tu verdad. Es orar para que las verdades de Dios vengan a nuestra mente, para que se apoderen de nosotros. ¿Por qué es necesario entonces que Dios envíe luz? ¿Por qué? Porque precisamente las circunstancias adversas nos llevan a un estado de oscuridad, sobre todo oscuridad espiritual. Porque son esos estados donde olvidamos, por ejemplo, los atributos de Dios, olvidamos las promesas de Dios. Él sabe que se encuentra en un estado de oscuridad porque su corazón está dividido. ¿Por qué digo que su corazón está dividido? Bueno, porque en el versículo 2 él dice, tú eres el Dios de mi fortaleza. Está diciendo como que confío en ti, tú me sostienes, tú me cuidas, tú me proteges. E inmediatamente se está preguntando, ¿por qué me has rechazado, Dios? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué debo andar triste y perseguido por mis enemigos? Como decía mi abuela, gallo o gallina, defínete. ¿Confías en Dios o dudas de Él? ¿Qué es? ¿Confías o dudas? ¿Ven? ¿Ven cómo las circunstancias nos alejan de ese estado alegre y nos llevan más bien a esos estados de tristeza? Debería ser una condición permanente en nosotros, pero no siempre es así. Y es lo que le está pasando al autor del Salmo. Está diciendo, yo confío en que tú eres mi fortaleza, tú eres mi roca, en ti soy fuerte. Y al poco tiempo, ¿por qué me has rechazado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Entonces tenemos que orar, porque en esas circunstancias nos hallamos siempre en oscuridad. Cuando las adversidades nos tocan, nos llevan a una situación de oscuridad espiritual. Nos tambaleamos entre confiar y no confiar, entre la alegría y la tristeza. Nos movemos de un lado para el otro. Por eso es necesario que Dios traiga a nuestras mentes y oramos para que Él nos envíe luz y nos envíe su verdad. Y lo más maravilloso es que Dios no rechaza a los que se refugian en Él. Como dice el Salmo 18, versículo 30. Él es escudo para todos los que en Él se refugian. Él es escudo para todos los que en Él se refugian. Muchos de ustedes, en medio de las circunstancias, como le dije, cuando he sido su pastor, me han dicho, yo sé que Dios es fuerte, yo sé que Dios es veraz, yo sé que Dios me ama, yo sé que Él promete que nunca me va a abandonar, yo sé que nada ni nadie me puede separar de su amor. Pero sabes, pastor, no siento que así sea. ¿Dónde está Él? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué este pecado me derrota una y otra vez? ¿Por qué esta circunstancia sigue permaneciendo en mí? ¿Por qué soy tan débil en esta área? ¿Por qué termino fallando? ¿Por qué no amo como debería amar a mi familia? ¿Por qué estoy en necesidad constante? ¿Por qué he venido a este mundo a sufrir? ¿Por qué no tengo lo más básico, un alimento o una ropa? ¿Por qué y por qué y por qué? Yo sé que Dios es, pero ¿por qué esto? ¿Y sabe cuál es la causa de esto? De esas inquietudes suyas y mías. Bueno, es la oscuridad. Es la oscuridad. Por eso Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 18, oraba que fuéramos alumbrados los ojos de vuestro corazón, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado.
que haya un entendimiento en nuestro corazón para que recordemos la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Es orar por una luz espiritual, no es una luz física, es una luz espiritual, es una luz que alumbre tus sentidos espirituales. Y miren que Él dice, envíame luz, pero también dice, envíame verdad, envíame tu luz y envíame verdad, envíame verdad. Porque es la verdad, es lo que es real, es lo que es significativo, lo que es sustancial. Envía esa luz de tu verdad a mi alma. ¿Qué quiere decir eso? Señor, que sea la verdad sólida tuya, tu verdad inalterable, tu verdad que no cambia, tu verdad inefable, tu verdad perfecta, lo que debe moldear esta circunstancia que estoy viviendo. Y no las emociones que me están ganando. Tú y yo dudamos porque las emociones nos dominan más que la verdad de Dios. Tú y yo salimos de ese estado de alegría permanente en Dios porque las emociones te dominan. Porque las emociones nos dominan. Entonces nuestra oración debe estar llena de una rogativa porque nos envíe su luz, pero también que nos dé entendimiento de su verdad, que nos afirme en su verdad para que las emociones no nos dominen. Ahora, la segunda etapa de la oración es que por medio de esta luz y de esta verdad nos lleve a la santa morada de Dios. Nos lleve a la santa morada de Dios. Y miren lo que dice el versículo 3. Que tu luz y tu verdad que ellas me guíen. ¿Y me guíen a dónde? Me lleven a tu santo monte, a tus moradas. Que sigue diciendo el versículo 4, es el altar de Dios. Envíame, esta luz espiritual, esta verdad me va a llevar al lugar de Dios, a la morada de Dios. En ese momento, ¿dónde era? El santo monte, era el altar de Dios. ¿Dónde era el altar en el Antiguo Testamento? El altar del tabernáculo y del templo. ¿Qué era lo que sucedía en el altar en el templo? Se hacían los sacrificios de expiación, ¿no? Era en el altar donde se llevaba al cordero para ser sacrificado y así presentar una purificación por nuestros pecados. En Hebreos capítulo 13 se nos dice que nosotros también tenemos un altar, pero que ese altar es la cruz de Cristo. Que ese altar es la cruz de Cristo. En Hebreos capítulo 13, versículo 10, tenemos un altar del cual los que sirven en la tienda no tienen derecho a comer. Nuestro altar es Cristo crucificado y resucitado. Nuestro altar es la obra de Cristo. Cuando nosotros oramos, tenemos que orar para salir de esa oscuridad en la que nos hallamos, donde hemos olvidado las promesas de Dios, donde hemos pasado de la alegría a la tristeza. Y esa oración, entonces, nos debe llevar a admirar la obra de Cristo. ¿Qué te separaba de Dios? ¿Qué te separaba de Dios? ¿Qué fue lo que rompió por siempre la relación entre el ser humano y Dios? El pecado. El pecado. Cuando tú ves que el pecado fue vencido, cuando tú ves que el pecado no pudo retener, cuando la muerte no pudo retener a Cristo en la tumba, cuando tú ves esa gloriosa verdad, entonces puedes comprender que Dios sigue gobernando a pesar de las circunstancias difíciles que tú estás viviendo. Y que sigue gobernando tu vida a pesar de las circunstancias difíciles que estás viviendo. Y que te sigue amando a pesar de las circunstancias difíciles que estás viviendo. Y que Dios se sigue regocijando en hacerte bien, aunque para ti no sea un bien lo que tú estás viviendo. Como leíamos en Jeremías 32. Él se alegra cuando le hace bien a su pueblo. Pastor, pero la enfermedad, la pérdida de un familiar, la crisis económica, la situación en el hogar, la relación sentimental entre las parejas, eso no es algo que a mí me alegre. Eso no es algo que a mí me alegre. ¿Qué dice el apóstol Pedro acerca de cuando es Santiago, sí. ¿Qué dice Santiago acerca de cuando te halles en diversas pruebas? Alégrense cuando se hallen en diversas pruebas. Porque las pruebas van a producir una paciencia, va a ejercitar tu fe. ¿Cierto? ¿Cierto? Precisamente, alégrense. ¿Cuál es el resultado de cuando la fe es pasada por el fuego?
y es puesta a prueba como el oro, de que puedas testificar que tu fe es genuina y real. ¿No te alegra saber que tu fe es real y genuina? Hermanos, en el mundo del cristianismo, una y otra vez las personas apostatan de la fe, se apartan de la fe de Dios, pero las diversas pruebas a las que Dios te lleva es para que tú y yo podamos evidenciar que nuestra fe es real. Eso nos da seguridad y convicción de nuestra salvación. Entonces, cuando tú miras la obra de Cristo, cuando tú estás orando y eres impulsado a ver que Cristo venció la muerte y el pecado, puedes tener garantía de que Dios sigue reinando a pesar de la circunstancia difícil. Y no solo sigue reinando, sino que sigue reinando sobre tu circunstancia difícil. Y no solo sigue reinando sobre tu circunstancia difícil, sino que te sigue amando, que Él se alegra de hacerte el bien de esa circunstancia que tú llamas difícil. Porque esa prueba va a producir un crecimiento espiritual. Te va a llevar a orar, te va a llevar a ser dependiente de Dios, te va a llevar a abandonar el amor por este mundo y fijar tus ojos en la eternidad. Eso es alegría. Que tú no te fijes más en este mundo, sino que te puedas deleitar en el venidero. Entonces, cuando las circunstancias nos golpean y nos alejan de la alegría permanente de la vida que caracteriza al cristiano, debemos orar por luz, debemos orar por su verdad para salir de esa oscuridad espiritual y que esa luz y verdad nos lleven al trono y al altar de Dios, que para nosotros es la cruz de Cristo. ¿Cierto? Para nosotros es la cruz de Cristo. Y una tercera característica de la oración, que es maravilloso, que esa luz, esa verdad que te impulsan al trono, te deben llevar en regocijarte en Dios. Te deben llevar en regocijarte en Dios. Experimentar la verdadera alegría del cristiano, que es Dios mismo. Mis hermanos, el cristiano no vive alegre por las bendiciones que Dios le da. El cristiano vive alegre por el Dios que le da las bendiciones. El cristiano no vive alegre por el bien que Dios les hace. Y eso nos alegra. Obviamente, todo lo que Dios te concede es alegría para nuestro corazón. Pero el fundamento de la alegría del cristiano no es lo que Dios proporciona, sino que es pueblo de ese Dios. Y que Dios, Jehová, el Dios de las Escrituras, es su Dios que lo gobierna y lo cuida y lo sustenta. Mírenlo como lo dice el salmista ahí, en el versículo 4. En versículo 4 dice: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Voy a ese altar y voy al Dios de mi alegría y de mi gozo. No voy a las bendiciones de mi Dios, sino que voy a Dios mismo, porque Dios mismo es mi alegría y mi gozo. Él es mi supremo gozo. Él es el Dios de nuestra alegría. ¿Sabe entonces por qué el cristiano tiene una alegría permanente? Porque Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios es eterno. Porque Dios es soberano. Porque Dios gobierna. Porque Él es un Dios de gracia. Porque Él es un Dios de amor. ¿Entienden por qué el cristiano entonces no depende de las circunstancias para ser alegre? ¿Entienden por qué la alegría y el gozo del cristiano nunca debe terminar? Porque su fundamento no son los placeres, su fundamento no son los pensamientos, su fundamento es una persona que no cambia, que es eterna, que reina con amor y con poder, que es Dios. Que es Dios. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque nuestra alegría no depende de las circunstancias. Nuestra alegría no depende si tienes o no tienes el coronavirus. Nuestra alegría no depende si se muere un familiar o si hay escasez económica. Nuestra alegría depende de Dios. De Dios. Eso es tan maravilloso porque es una fuente inagotable. Una fuente inagotable. La meta final de la vida no es el perdón ni ninguno de los dones que Dios da. La meta final de la vida es Dios mismo. Y lo experimentamos con un gozo supremo. El salmista podía estar amenazado por enemigos, podía estar amenazado por adversarios, quienes lo perseguían. Y eso los hizo sentir, según el versículo 2,
triste, angustiado, preocupado, agobiado, pero él pudo recuperar su alegría por medio de la oración, pidiendo luz, pidiendo verdad, recordando en la oración el altar de Dios y al mismo tiempo gozándose de su Dios. Mis hermanos, tú puedes estar preso y gozarte de Dios. Tú puedes tener hambre y gozarte de Dios. Tú puedes vivir en la calle y gozarte de Dios. Dios es una fuente inagotable de alegría. Pero lo más maravilloso para mí es que la alegría de la que tú te gozas de Dios es la alegría que se gozaba Jesús mismo. Yo no sé si tú sabías eso, que la alegría que Jesús sentía es la misma alegría que el cristiano siente. De la misma forma que Jesús se gozaba y se alegraba, es la misma forma que tú te alegras. ¿Por qué? Porque Jesús te dejó esa alegría. No, pastor, Él dejó fue su paz. Mi paz os dejo. Yo les dejo mi paz, yo te doy mi paz. Y mi paz no es como el mundo nos da. Eso es verdad. Pero miren lo que dice el capítulo siguiente, que es Juan 15. Juan 15, el versículo 11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Me gusta la traducción en lenguaje actual de este versículo. La traducción en lenguaje actual de Juan capítulo 15, versículo 11 dice: les digo todo esto para que sean tan felices como yo. ¿Vieron eso? Les digo todo esto para que sean tan felices como yo. ¿Y qué es lo que Jesús le había dicho? Jesús le había dicho: yo me voy a ir. La fuente y esperanza de ellos estaba diciendo que se iba. Ustedes van a ser perseguidos, ustedes van a ser asesinados, ustedes los van a rechazar por causa de mi nombre. Ustedes van a tener tribulaciones y adversidades. Van a tener tribulaciones y adversidades. Pero yo les he dicho todas estas cosas, que yo estoy en ustedes y permanecen en mí. Y mis palabras permanecen en ustedes. Yo les he dicho todas estas cosas, que es el capítulo de la vid. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Entonces, ustedes van a ser tan felices como yo. Tan felices como yo. ¿Tú te imaginas eso? Ser feliz como Jesús. No sé si sabías que es posible que puedas ser tan feliz como Jesús. Y lo puedes ser porque Él te ha dado de su propia felicidad. Lo último que hace el salmista, como habíamos dicho, cuando se nos olvida que la alegría del cristiano es una alegría permanente, entonces lo primero que hizo fue que oró, y vimos tres componentes en esa oración. Y lo oró por luz y oró por la verdad. Esa oración de la luz y la verdad lo llevó a admirar el trono de Dios, que es admirar la obra, contemplar la obra de Cristo en la cruz. Y al mismo tiempo lo llevó a gozarse y alegrarse en su Dios, porque la alegría del cristiano es su Dios. Lo segundo que él hizo fue que se predicó a sí mismo. Se predicó a sí mismo. Miren el versículo 5. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Es una pregunta. ¿Él está hablando con quién? Con él. ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te angustias? Y él se responde, él se predica: espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es mi salvación, Él es mi Dios. Me gusta mucho lo que dice Martin Lloyd-Jones en su libro Depresión Espiritual acerca de este versículo. Miren lo que dice Martin Lloyd-Jones acerca de la importancia de predicarnos a nosotros mismos. Él dice: ¿se ha dado cuenta de que la mayor parte de su infelicidad en la vida se debe al hecho de que está escuchando a sí mismo en lugar de hablar solo? Miren la diferencia. Tú te estás escuchando a ti mismo en lugar de hablar solo o de predicarte. La mayor causa de tu infelicidad en la vida se debe a que te estás escuchando tus emociones. Tus emociones, aquellas que son movidas por las circunstancias, están dirigiendo tu alegría o tu tristeza. Sigue diciendo Martin Lloyd-Jones: toma esos pensamientos que te vienen en el momento que te despiertas en la mañana. No los has originado, pero te están hablando. Te traen los problemas del ayer, la preocupación del hoy o la preocupación del mañana. Alguien te está hablando. Y ese que te está hablando eres tú. Tu yo te está hablando. Ahora bien, el tratamiento
de este hombre, el del Salmo, fue este: en lugar de permitir que este yo le hable, él comienza a hablar consigo mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Él pide. Su alma lo había estado deprimiendo, aplastándolo. Entonces se pone de pie y dice: yo, escucha por un momento, te voy a hablar. Es maravilloso. Es maravilloso. La causa de muchas de nuestras infelicidades se debe a que nuestras emociones nos gobiernan. La causa de muchas de nuestras infelicidades se debe a que nuestras emociones nos gobiernan. Nos levantamos por las mañanas y ya tenemos esos pensamientos aquí. Te va a ir mal, vas a morir, vas a perder, te vas a la quiebra, estás enfermo, estás solo, nadie te quiere, es tu culpa que todo te salga mal, todo lo que tu pareja te ha hecho es culpa tuya. Todo ese tipo de pensamientos que vienen a tu mente. Es un desastre tu familia, se va a perder. Todo eso pasa. Y eso solo con el hoy. Y si piensas en el mañana, si no tuviste para el desayuno hoy, para mañana no tendrás ni para el desayuno ni para el almuerzo. Y en 3 días ni para el desayuno, ni para el almuerzo, ni para la cena. Todo ese tipo de pensamientos vienen a ti. ¿Cuál debe ser la respuesta? Predicarte a ti mismo. Predicarte a ti mismo. Pero ¿cuál es la predicación? Todo lo puedo porque yo soy fuerte. ¿Cuál es la predicación? Piensa positivo, no. ¿Cuál es la predicación? Espera en Dios, porque aún podrás de alabarle. Él es tu salvación, Él es tu Dios. Él es el Dios de tu alegría y de tu gozo. Espera en Dios. Espera en Dios. Lo que Dios disponga a hacer contigo está bien. Si Dios dispone que esta ha sido su providencia, si Dios dispone que estés en peligro de muerte, alábalo. Si Dios dispone que estés en escasez, glorifícalo. Si Dios dispone que estés en problemas sentimentales o en problemas con tus hijos, alaba a Dios y gózate de que Dios está ahí en medio de esa circunstancia difícil. Podemos concluir entonces que la alegría en el cristiano puede ser permanente porque su Dios es permanente y es infinito. Cuando las circunstancias lleguen para apartarte de esa alegría, lo que debemos hacer es orar, vimos la característica de la oración, y predicarnos a nosotros mismos. Amén.